Esta es Miami, una metrópolis internacional conocida por sus playas, turismo, compras y una distintiva sensación latina. Miami es también la capital de la comunidad cubana en el exilio, y el español es más común que el inglés como lengua de comercio. Los exiliados cubanos han yuxtapuesto históricamente la bonanza capitalista de Miami a las dificultades financieras de la Cuba comunista, que se encuentra a solo 90 millas de distancia. Pero no muchos asociarían la Miami actual con el mayor centro de terrorismo del mundo, que es como esta ciudad fue descrita durante la década de 1960. Miami se convirtió en ese momento en la ciudad del terrorismo, la capital del terrorismo mundial. En un año estallaron más de 100 bombas. De esas nos tocó a nosotros más de una docena. Participamos en atentados contra distintas figuras de la dictadura, entre ellos Fidel Castro. Participamos en el hundimiento de 2 barcos mercantes en aguas cubanas. Hasta el día de hoy, estos exiliados cubanos en Miami todavía parecen salirse con la suya con el gobierno de Estados Unidos, sin importar lo que hagan. The United States likes to protect its own, Washington's own terrorists. En 1961, un grupo paramilitar de exiliados cubanos, financiado y entrenado por la CIA, partió de Florida con el objetivo de invadir Cuba y derrocar al gobierno socialista de este país. Después de desembarcar en la bahía de Cochinos, fueron derrotados por las fuerzas cubanas, bajo el mando de Fidel Castro. Los sobrevivientes de esta fallida invasión regresaron a los Estados Unidos, donde muchos de ellos se reagruparon en diferentes milicias armadas, todas radicadas en torno a Miami. Uno de esos grupos, que ha estado activo durante casi 5 décadas, es Alfa 66, y los veteranos combatientes Osiel González y Reynold Rodríguez son 2 de sus fundadores. La función principal de nuestra organización es la lucha armada contra el régimen de Castro. Nosotros representamos la intransigencia cubana. Tener un grupo de hombres preparados para el momento que llegue una rebelión dentro de Cuba, hacer acto de presencia. Mientras tanto, en Washington, D.C., un abogado especializado en derechos humanos ha venido mostrando su desacuerdo con la mayoría de sus compatriotas cubanoamericanos y el sistema de los Estados Unidos. Durante años, José Pertierra ha estado luchando contra la tolerancia del gobierno de los Estados Unidos a grupos marginales como Alfa 66. These folks train openly in southern Florida, in the Everglades. They dress up like Rambo in their camouflage. They crawl around in the swamps before television cameras to show how they're training to defeat the government of Raúl Castro and how they were planning to blow up installations in Cuba. Nosotros nos apoyamos en las leyes de este país que permiten a los ciudadanos portar armas, entrenarse. Cuando nosotros tenemos un campamento y vamos a hacer ejercicios militares, usamos nuestras armas. There's a law called the Neutrality Act that prohibits people from using United States shores, United States territory, to train or carry out acts of sabotage and subversion against other countries. It's a law that was passed by Congress because the business of making war is the business of government, not fringe groups. Si no es las balas, es la palabra. Pero siempre Alfa 66 está ahí. Por muchos años, Alfa 66 tenía una planta que transmitía en onda corta desde aquí, desde distintos lugares de Miami hacia Cuba. Nosotros produjimos una camioneta que la disfrazamos como si fuera de pintores. Teníamos encima de ese camión
una escalera, en las puntas tenían las antenas direccionales. Le decíamos a la gente cómo llevar a cabo los sabotajes, cómo se podían hacer explosivos, cómo se podían atacar instalaciones. La voz de Alfa 66 que se dirige a Cuba. La eliminación física del tirano. Y el tirano se llama Fidel Castro Ruz. Cubanos, todos a luchar. Arriba, cubanos, sabotajes y atentados. Después de años de transmisión desde una furgoneta con guardias fuertemente armados como observadores, las autoridades de Estados Unidos finalmente detuvieron a un miembro de Alfa 66 por emisiones ilegales de radio, pero muy rápidamente lo dejaron ir y le devolvieron su furgoneta, aunque sin el transmisor de radio. Después tuvimos la suerte que la estación de Radio Mambí nos concediera una hora diaria. Hay que tratar de sabotear por todos los medios posibles la economía cubana. Hay que retomar la política de la tea incendiaria, que no quede una propiedad estatal, que la miseria sea de los gobernantes comunistas. Desde Radio Mambí hemos presentado La Voz de la Libertad. Nos tenemos que cuidar del gobierno porque han sido decenas de veces que las autoridades norteamericanas nos han incautado armas y embarcaciones. Muchas de las armas que les han sido incautadas a Alfa 66 están catalogadas como armas de combate, destinadas exclusivamente al uso militar. Sometimes the acts of terrorism are so blatant, they have to do something, otherwise the American people won't understand why you're protecting these guys. But what happens is you don't prosecute him zealously, or you make sure that he doesn't get a lot of time. Santiago Álvarez, un millonario promotor inmobiliario radicado en Miami, es otro miembro de Alfa 66. En el 2005, el FBI encuentra en un edificio de mi propiedad unas armas, algunas de ellas ilegales, algunas de ellas accidentalmente fueron originalmente entregadas a nosotros los cubanos por el gobierno americano. Habían M14, M16 y un M60. El FBI también encontró un silenciador y un lanzagranadas. En lugar de acusarlo de proporcionar material de apoyo a actividades terroristas, un delito que conlleva una pena de entre 15 años a cadena perpetua, Santiago Álvarez solo tuvo que declararse culpable de un cargo de posesión ilegal de armas. Desgraciadamente tuve que declararme culpable, cumplí por ese delito 2 años y pico. Después que a mí me condenaron, se pusieron de acuerdo varios excompañeros míos, reunieron un grupo de armas y contrataron a un abogado para que fuera a ver al fiscal de los Estados Unidos y le dijera que estaban dispuestos a hacer entrega de un grupo muy grande de armas y explosivos a cambio de que a mí me rebajaran la pena. Así lo hicieron y mi sentencia fue reducida en un 33%. Las autoridades se limitan a confiscarle la lancha, a confiscarle las armas, a ponerle una pequeña multa, darle una palmadita en la mano para decirle esto no se hace. Raúl Álzaga emigró a los Estados Unidos desde Cuba cuando tenía solo 6 años de edad. Yo pertenecí por unos 5 o 6 meses a una de las 3 organizaciones que formaban parte de Alfa 66 en 1964, a pesar de que apenas tenía 15 años. Después de cambiar radicalmente su postura hacia Cuba y reubicarse en Puerto Rico, se asoció con su viejo amigo Carlos Muñiz
y juntos en 1979 empezaron con Viajes Varadero, una agencia de turismo que promovía lo que hasta entonces había sido prohibido por la ley, los viajes de los exiliados cubanos de regreso a la isla. Acabábamos de iniciar los viajes a Cuba hacía apenas 4 o 5 meses y había habido una reacción muy positiva por parte de la comunidad cubana en Puerto Rico. Y los viajes ya venía provocando una reacción violenta por parte de todas las organizaciones políticas exiliadas. Ellos lanzaron una campaña de que todo el que viajara a Cuba era un traidor o que era una persona que se vendía al enemigo, cuando realmente los viajes no eran de naturaleza política, eran realmente viajes humanitarios o viajes familiares. Alfa 66 y sus asociados iban a desempeñar una vez más un papel activo en la vida de Raúl. Él venía por aquí en el carro, él venía guiando de allá para acá y entrando por esta calle. Ya a esta altura ya el seguimiento estaba montado y el otro carro iba detrás de él, ¿no? Y ya más o menos a esta altura ya los disparos tenían que estarse produciendo y el carro entonces se va a virar aquí, en esta área de aquí, de estos árboles que están aquí. Y va a quedar ubicado el carro virado boca abajo. Bueno, no, eso fue un impacto tremendo. En primer lugar nos obligó a definirnos más de lo que nos habíamos definido, que ya esto era una cosa que te podía costar la vida. Y entonces son momentos en que la gente se define en una dirección o en otra. Nosotros pues decidimos continuar el proyecto en que estábamos metidos. El asesinato de Carlos Muñiz fue orquestado y ejecutado por un grupo de extremistas cubanos de derecha con sede en Puerto Rico. Uno de ellos se sospecha abiertamente que es Julito Labatut, visto aquí en una entrevista de televisión de 2001. Se te señala a ti como el cerebro, parte de los cerebros que terminaron asesinando a Muñiz Varela. Bueno, yo difiero del término que tú le pones de asesinato. Para mí no es un asesinato, fue un ajusticiamiento a destiempo, porque el ajusticiamiento se ha hecho cuando él tenía 27 años, había que haberlo hecho cuando nació. Otro extremista de alto perfil que es sospechoso de haber dirigido el asesinato junto con Labatut. El principal sospechoso de organizar y de dirigir el atentado contra Carlos se llama Reynold Rodríguez González, que en la actualidad es jefe militar de Alfa 66 en Miami. Cuando hacen lo de Carlos Muñiz, eso lo ponen se lo han puesto a 20 de la gente de nosotros, y eso es un muerto que no lo llevo yo, no lo tengo que cargar yo, pero ellos lo sacan en el Grama Internacional, ellos lo sacan en todas partes diciendo que fui yo quien lo hice, ¿no? Reynold Rodríguez es considerado como el hombre fuerte entre los veteranos luchadores anticastristas radicados en Miami. Según él, las acusaciones de asesinato que Raúl y otros hacen contra él provienen de una cierta amenaza pública que hizo después de ser él mismo víctima de un ataque. Sí, lo que dije era que cuando le hicieron el atentado, que 5 por 1. Yo dije, sí, me pueden hacer un atentado a mí, pero aquí nosotros sabemos buscar 5 de ustedes. El FBI me avisó a las 1 de la tarde y a las 9:15 de la noche me estaban haciendo el atentado. Fue el día 6 de julio de 1979. Imagínate que te cojan y te tienen con una ametralladora contra el carro tuyo y te den 2 impactos, porque siempre ahí arriba hay uno que quiere que no es tu día, pues no era el día mío. De vuelta en Puerto Rico, el ataque a la industria del ocio no iba a cesar con el asesinato de Muñiz. Además de decenas de bombas, a nosotros mismos nos colocaron 3 bombas, una antes de matar a Carlos y 2 posterior al asesinato de Carlos. Yo estuve en Puerto Rico del 71 al 79. Todos los comunistas ahí pues sabían, y yo era una piedra en el zapato, ¿okay? Para ellos allá en Puerto Rico. También radicado en Miami, Antonio Besiana es otro de los miembros fundadores de Alfa 66. Él comparte más que una simple amistad con Reynold Rodríguez. En el año 79
yo fui advertido de que había una persona aquí que trataba de hacer un atentado contra Reynold Rodríguez y contra mí. Contra Reynold porque La Habana estimaba que la muerte de una persona muy allegada al gobierno de Cuba, Muñiz Varela, que había sido muerto, que Reynold Rodríguez tenía que ver algo con eso. Reynold lo sufrió primero que yo. 2 semanas después, efectivamente, me hicieron un atentado donde las autoridades descubrieron que era la misma arma que le había disparado y el mismo vehículo y las mismas 2 personas que le habían disparado a Reynold, me habían disparado. A mí me hirieron en la cabeza y me hirieron en el abdomen. Las razones probables para el atentado contra la vida de Antonio Veciana son las muchas conspiraciones para asesinar a Fidel Castro, las cuales él dirigió. En octubre del año 61 teníamos preparado un atentado para matarle en el Palacio Presidencial. En aquella época él convocaba al pueblo en el Palacio Presidencial y había un balcón bien grande donde todo el gobierno participaba. Las personas se comprometieron a disparar una bazuca para derribar el balcón con todo el gobierno, incluyendo Castro. Lamentablemente, las personas, el que dirigía el atentado, creyó que, a pesar de todas las seguridades que se habían dado, que no iba a salir con vida y canceló. Al igual que todos los otros miembros de Alfa 66 que hemos visto hasta ahora, Antonio Veciana también solía estar en la nómina de la CIA. Yo, en el año 60 y 61, a través de la CIA, tenía más armas entre granadas incendiarias, petacas incendiarias, ametralladoras con silenciadores, y todo eran armas de la CIA. Y yo, cuando estaba en La Habana, yo organicé atentados, organicé bombas. Después de huir de Cuba, siguiendo su primer atentado contra la vida de Castro, Antonio Veciana continuó trabajando para la CIA en América del Sur. Finalmente, en 1971, se enteró de la visita prevista de Castro a Chile y con la ayuda de sus guardaespaldas de la CIA, preparó otro atentado contra la vida de su archienemigo. Vinimos a Miami y entrevistamos a varias personas. La idea era convertirlos en camarógrafos para matar a Fidel Castro cuando diera la conferencia de prensa. Fueron a Chile un mes antes que Castro llegara y se alquiló. Yo estuve personalmente con ellos, rentamos un apartamento, las armas se introdujeron y al momento de tener que realizar el trabajo, pues también hay que reconocer que pasó lo mismo que 10 años antes. Se acobardaron. De vuelta a la lujosa mansión de Santiago Álvarez en Miami, él y sus compañeros de armas de Alfa 66 están rememorando los viejos tiempos. Juntos solían robar armas del ejército de Estados Unidos y las utilizaban para llevar a cabo ataques de comandos en la costa cubana. Las cosas del ejército ellos lo sabían y estaban listos, pero nosotros toda la semana nos robábamos un maletero de carros lleno de armas y equipos. Lanzagranadas, las granadas, los domis, las granadas domis de los lanzagranadas que se tiraban con el Alfa, con el M1. Nosotros las teníamos los domis y aquí las convertíamos en reales. En Hanover Beach preparamos un grupo grande, éramos 4 barcos, éramos como 30 hombres. El barco principal era el mío y nunca lo cogieron cargado con nada, pero cogieron explosivos y armas en otros 3 barcos. Esos sí los quitaron. Y a todo el mundo nos cogieron presos. Y al día siguiente fue el agente del FBI. Ahí nos soltaron, al día siguiente nos soltaron. Nos quitaron los barcos y entonces nos dijeron, te los devolvemos si te vas de aquí. Y nos fuimos. Nos fuimos con el AMRR
y nos pasamos casi 2 años allá en Nicaragua. El MRR fue un grupo subversivo financiado y armado por la CIA. Funcionó desde América Central, llevando a cabo atentados, ataques incendiarios y actos de sabotaje contra Cuba. Del Movimiento de Recuperación Revolucionaria, MRR, ellos tenían un grupo enteramente cubano, pero con ayuda económica del gobierno de los Estados Unidos. Teníamos una base que se nos habían concedido bases en Nicaragua y Costa Rica. Posteriormente nos dieron base en Santo Domingo también. Y de ahí empezamos a hacer operaciones en comando en contra del régimen de La Habana. Esto fue durante una operación en la costa norte de Cuba. Estábamos regresando ya a la base. Este soy yo, el capitán del barco. Este es Emilio Palomo, que es primo mío, era tripulante artillero en el barco. Atacamos el puerto de Casilda, que era un centro de distribución de petróleo al sur de Cuba. Y por último hundimos una embarcación española, el Sierra Aranzazu. Murieron uno o dos tripulantes del barco. Hubo bajas civiles, la única vez. Nunca uno quiere que hayan bajas civiles, pero el barco en un momento clave estaba abasteciendo el gobierno cubano con piezas para los equipos de la industria azucarera. Sin embargo, de acuerdo con el gobierno cubano, estas no fueron las únicas bajas civiles que produjeron las acciones subversivas de Santiago Álvarez. Las autoridades cubanas alegan que Álvarez estaba a bordo de una lancha que bombardeó la costa de un pueblo de pescadores de Cuba en 1971, matando a 2 hombres e hiriendo a otros 4, entre ellos 2 chicas jóvenes. Sé que la operación no fue el triunfo que se esperaba, pero yo no participé en ella. Pero por la inteligencia que tenía el gobierno cubano de los planes, y sabían que yo estaba destinado a mandar esa expedición, en Cuba siguen acusándome de que yo estuve ahí, aunque verdaderamente yo no estuve. En esos días murió mi padre y yo no pude ir. Este que está aquí es mi padre, que también participaba en esa operación. Santiago y sus amigos se sienten en un ambiente de celebración, ya que el presidente venezolano Hugo Chávez y el hombre al que ven como el mejor amigo de Fidel Castro acaba de fallecer. La muerte de Hugo Chávez, figúrese que puedo yo decir de Hugo Chávez, el hombre que ha salvado la vida de la dictadura cubana. Sin el dinero de Hugo Chávez, la dictadura cubana no existiera hoy en día. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el periodista cubano Max Lisnik y un grupo de sus amigos observan con tristeza el funeral del comandante en jefe de Venezuela. Max ha vivido en Miami desde que huyó de Cuba en 1961. Se opuso públicamente al comunismo en Cuba, pero también ha expresado elogios por el cuidado que Fidel Castro y Hugo Chávez tienen por las clases empobrecidas. ¡Viva Chávez! El mundo con Chávez, menos en Miami. De nuevo, Miami se ha convertido en la excepción de la regla con motivo del sentido deceso del presidente venezolano, líder del movimiento continental bolivariano, Hugo Chávez Frías. Mientras en la propia Venezuela, hasta los adversarios políticos del líder desaparecido se inclinaban respetuosos ante todo un pueblo transito de dolor, acá en Miami, en diabólica comunión, los cubanos y venezolanos de la extrema derecha brindan con champaña la muerte de quien fuera en vida y lo seguirá siendo siempre la esperanza de los humildes y los pobres del continente americano. Es que Miami sigue siendo la ciudad del odio. Sentimos vergüenza ajena. A través de una revista de variedades que solía tener durante la década de 1970, Max condenó los actos violentos de la extrema derecha anticastrista. Todo el mundo sabía que había una especie de mafia terrorista organizada para intimidar a los que defendieran una oposición abierta como la nuestra. Y realmente eso enfocaba al punto de que los terroristas se sentían halagados y respaldados por las autoridades.
La postura inquebrantable de Max contra el terrorismo se manifestó con más fuerza cuando en 1976 un avión comercial cubano fue volado en pedazos, matando a todos los pasajeros a bordo. Para esa excrescencia que es la extrema derecha cubanoamericana de Miami, la voladura del avión de Cubana no es otra cosa que una victoria militar. Volaron un avión civil y para ellos una victoria militar. 73 people aboard a civilian passenger airliner above the waters of Barbados. And those 73 people included virtually the entire Cuban fencing team, the youth fencing team. We had an explosion and we are descending immediately. We had fire on board. You want to fall, firefighter, return to the scene. Okay, Silver, Giovanna, 455. We are requesting immediately. La puerta, cierre la puerta. Eso es peor. Pégate abajo, pégate abajo. Durante décadas, las costas de Florida han sido un refugio seguro para los terroristas entrenados por la CIA, capaces de las acciones más bárbaras. Estos actos de terrorismo no solo se llevaron a cabo en el extranjero, sino también en suelo estadounidense. Condenábamos este acto bárbaro de volar un avión de pasajeros y sucedieron una serie de bombas en toda la ciudad y específicamente en el edificio que por entonces estaba ubicada la revista de mi dirección. 11 atentados terroristas se produjeron. Detrás de la ola de terror estaban los extremistas anticastristas, y entre todos ellos había un hombre en particular. Y el gran responsable de toda esa ola de terrorismo es específicamente Luis Posada Carriles. Posada Carriles is the Osama bin Laden of Latin America. He is the emblematic terrorist for Latin Americans, and he is a person who has worked with the CIA since the 1960s. El abogado José Pertierra ha luchado sin cesar para llevar a Luis Posada Carriles ante la justicia por ser el cerebro del ataque contra el avión de Cubana. José Pertierra cree que la cantidad de pruebas contra Posada Carriles es abrumadora. We have confessions by his co-conspirators, Hernán Ricardo and Freddy Lugo, who fingered Posada Carriles. Hernán Ricardo y Freddy Lugo son dos mercenarios venezolanos que fueron los autores materiales del crimen. The phone calls that were made by Hernán Ricardo to Caracas, to Posada Carriles' office, looking for Posada Carriles, and to Orlando Bosch, moments after the downing of the plane. Lugo y Ricardo confesaron haber sido contratados por CORU, el cual describen con precisión como el grupo anticastrista encabezado por Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, otro ex empleado de la CIA. La CIA tuvo una participación directa en la destrucción del avión de Cubana en Barbados. Poco después del ataque, Henry Kissinger, por entonces secretario de Estado de Estados Unidos, fue rápido en negar cualquier participación de su país en los hechos. United States had absolutely nothing to do with any of its organs in the explosion of the Cuban airliner. Kissinger luego fue un poco más lejos y declaró que nadie en contacto con el gobierno de Estados Unidos ha tenido nada que ver con el ataque. Sin embargo, 20 años después de la explosión del avión de Cubana, nuevas evidencias relacionadas con este incidente saldrían a la superficie. Declassified documents of the United States government, where there is an admission by Posada Carriles days before the downing of the plane that he had the intention to blow up a plane and that Orlando Bosch had all the details. Al contrario de lo que Henry Kissinger había declarado, la CIA tenía pleno conocimiento de los planes para bombardear el avión, al menos 3 meses antes del incidente. La agencia había enviado una nota con el tema: posibles planes de extremistas del exilio de hacer estallar un avión de Cubana, a altos funcionarios de la Casa Blanca, el FBI y el Pentágono. La función de la CIA es saber qué ocurre en el mundo,
para beneficio de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando algo se enteran que no es en perjuicio de Estados Unidos, sino hasta cierto punto para beneficio de su política exterior, o porque daña a alguien o alguna institución o gobierno que Estados Unidos lo tiene como nación enemiga, hacen silencio y permiten que las cosas pasen. Poco más de 3 meses después de la nota de la CIA en relación al inminente ataque terrorista, el ex agente de la agencia Luis Posada Carriles orquestó la explosión del vuelo 455 de Cubana. La vinculación de los servicios de inteligencia norteamericanos con un hecho de terrorismo tan bárbaro como la voladura del avión de Cubana en los cielos de Barbados, pues nunca se han materializado en un juicio en Estados Unidos. Aunque por razones más prácticas, el ex asociado de Luis Posadas condena también la barbarie de la explosión del avión. Yo estoy en desacuerdo, porque si hubiera sido un avión militar, perfectamente, pero hacer un avión civil, le dimos un arma a Fidel Castro para que dijera al mundo que los opositores eran unos rufianes, unos terroristas, porque habían matado 73 civiles. Los compañeros de Antonio Veciana de Alfa 66 siguen negando la participación de Posada Carriles en el ataque. Lo acusa de todas las cosas habidas y por haber, para llevarle el mensaje al gobierno norteamericano: usted detiene al terrorista Luis Posada Carriles caminando por las calles de Miami. Sin embargo, después de muchos años de discreto silencio, Antonio Veciana nos contó ahora algunos detalles nunca antes publicados que revelan aún más pruebas de la culpabilidad de Posada Carriles. Dio la casualidad que yo tenía un negocio de purificadores de agua en Caracas. Y un empleado mío que se llamaba Alfredo Aguiar prestó el apartamento donde hubo la última conspiración, donde participaron los 2 venezolanos, Orlando Bosch y Luis Posada. Fueron los que pusieron la bomba. Después de que los bombarderos venezolanos Ricardo y Lugo confesaron el crimen, implicaron a Luis Posada y Orlando Bosch. Los 4 fueron encarcelados en Venezuela, desde donde habían planeado el ataque. La guerra, como usted sabe, es una competencia de crueldades, y esa es nuestra guerra, y tenemos que combatirlo en el avión, en el carro de leche, en la bicicleta, como hemos dicho muchas veces, porque son miles de muertos lo que ellos Mientras que Orlando Bosch estaba siendo interrogado en Caracas, de vuelta a los Estados Unidos, Antonio Veciana fue convocado por el Congreso de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, me llamó y me entrevistaron qué sabía yo del arrebatamiento del avión, porque ellos creían que yo podía tener alguna participación por la llamada al teléfono donde hubo la última reunión. En principio traté de defender a los dos, tanto a Posada como a... Y bueno, lo que pasa es que ellos están, y los cubanos estamos en guerra contra el gobierno. Como Veciana estaba por revelar, las preocupaciones del Congreso de Estados Unidos estaban bastante más relacionadas con cuestiones financieras que con la pérdida de vidas humanas. Pero habían 2 senadores en la reunión, Schweiker y Hart. Apagaron lo que estaban grabando. Ambos senadores me dijeron: mire, si ahora esa bomba que estalla en un avión civil sirve de ejemplo y se produce un entusiasmo, un contagio, la aviación civil en el mundo entero va a sufrir las consecuencias. A pesar de su evidente participación en el atentado, en 1987 un gobierno venezolano pro-estadounidense liberó a Orlando Bosch. 2 años antes, Posada Carriles ya había logrado escapar de la prisión. Bosch fue directo a Miami, donde fue detenido de nuevo por delitos pendientes relacionados con el ataque a un barco polaco. Convicted of firing a bazooka at a Polish ship in the Miami harbor. Sin embargo, en vez de recibir el tratamiento de un asesino condenado por actos de terrorismo en ambos hemisferios, Orlando Bosch fue beneficiario de una enorme campaña para liberarlo. Una congresista cubanoamericana, la señora Ileana Ross, tomó la bandera de la libertad de Orlando Bosch. Y como que eso era su pedido, el presidente Bush consideró de que para complacer políticamente a la señora Ross había que poner en libertad a Orlando Bosch.
Ileana Ross es una congresista republicana que allá por los años 80 había empleado Jeb Bush, el hijo del entonces presidente George Bush, como su jefe de campaña. Ross y Jeb Bush pensaron que si ella lograba liberar a Orlando Bosch, sería recompensada con millones de votos de los residentes de Florida. Así, con Jeb Bush y la influencia de su padre, el 2 veces condenado terrorista Orlando Bosch se libró de la cárcel. Usted tuviera que hablarle a los familiares de los que murieron en el 76. ¿No piensa que es difícil? No, porque los familiares de los que iban ahí saben, tienen que saber que en algún momento que estaba cooperando con la tiranía. Todo. En 2011, Orlando Bosch murió de causas naturales mientras disfrutaba de la libertad conferida por la familia Bush. En Miami se llevaron a cabo manifestaciones públicas de duelo por el responsable de más de un centenar de asesinatos. Murió terrorista porque siempre fue un terrorista. In 1985, he escaped from a prison. He bribed his way out with the help of friends in Miami and about $55,000, and he fled the country of Venezuela. ¿Y a dónde va? A la base de Leopango en El Salvador, en la etapa de la lucha del Frente Farabundo Mantí contra el gobierno de derecha de entonces. Y el señor Posada Carriles, como otros tantos cubanos de la CIA, actuaban allí como oficiales de la inteligencia americana colaborando con el gobierno de El Salvador. Wanted for 73 counts of first-degree murder, manages to land a job in a matter of days, earning in 1985 over $100,000 a year, working for the Central Intelligence Agency in the Iran-Contra scandal in El Salvador. I would think he has good friends in high places. No obstante, sus influyentes amigos de Washington no pudieron protegerlo cuando en 1990 hombres armados, presuntamente enviados por Fidel Castro, lo capturaron en la ciudad de Guatemala. Milagrosamente sobrevivió a los 12 disparos que recibió, pero recibió una bala en la mandíbula izquierda que lo dejó con un defecto en el habla y el rostro desfigurado. Sin embargo, eso no iba a detener la campaña de terror de Luis Posada Carriles. The Soviet Union and its allies had collapsed. And that meant the collapse of the Cuban economy because they were Cuba's trading partners, and there is a blockade against Cuba that has been going on since the Kennedy administration. So Cuba turned to tourism to try to bring dollars into the island, and the thinking of these terrorists was, what if we set off bombs at the most famous hotels and restaurants in Cuba, that'll scare off tourism. Con la ayuda de los dólares de los extremistas cubano-americanos de Miami, Luis Posada Carriles reclutó mercenarios y comenzó una campaña de bombardeos en Cuba, que entre otras consecuencias cegó la vida de un turista italiano. Fabio Di Celmo in 1998 in Havana was just an Italian businessman drinking coffee with his friends, and a bomb blew up in an ashtray near the counter. And a piece of shrapnel cut his jugular vein and killed him almost immediately. Uno de los terroristas que trabajaban para Luis Posada Carriles, un mercenario salvadoreño, fue capturado por las autoridades cubanas, quienes filmaron su reconstrucción del crimen. En el instante en que yo me percaté de que ya no había nadie, me levanté y me dirigí a poner el explosivo. Entonces yo ya traía abierta la maleta con el explosivo enfrente. Lo único que hice fue observar para los lados y disimuladamente saqué el explosivo y lo metí acá y le di vuelta, lo metí y le di vuelta acá. El atacante capturado confesó haber recibido dinero de Posada Carriles para llevar a cabo los ataques en Cuba, mientras que el segundo, con la cara oculta, se jactó en la TV de Miami de sus vínculos con la delincuencia. Yo de cualquier hecho dentro del territorio cubano en contra del régimen de La Habana me responsabilizo totalmente. Para colmo de males, en una entrevista telefónica grabada, Posada expresó explícitamente su falta de remordimiento por el asesinato del turista italiano.
sit 8 hours every day. That's the conscious is very clean. Pero atacar los destinos turísticos no era una idea original de Luis Posada Carriles. También se atacaron lugares de turismo en las costas de Cuba. Durante los años 1994 y 1995, Alfa 66 llevó a cabo ataques de ametralladora contra hoteles turísticos cubanos. De acuerdo con la página web de Alfa 66, en los últimos años se ha hecho hincapié en llamar la atención a los turistas que están cooperando con el régimen cubano. Las células de Alfa 66 han saboteado atracciones turísticas y otros lugares. Para que los turistas no fueran, sino cuando vieron que estaban visitando un país comunista, que estaban visitando, y que todo sería objetivos militares, y eso esa era la forma que nosotros, una de las formas que nosotros usamos. Siempre para meterle miedo a los turistas que no visitaran Cuba. Con tales precedentes, no es de extrañar que los miembros de Alfa 66 sientan más bien simpatía por Luis Posada Carriles y sus hazañas. Luis, lo único que ha sido un combatiente por la libertad de Cuba durante muchos años. Esto él pinta para poder subsistir para sus gastos. Aquí tienes ahí una pintura de la casa humilde que siempre ha existido en Cuba, allí, de campo. Este lugar es donde mostramos todas las pinturas de Posada Carriles. Porque él pinta, porque él no recibió nada del ejército americano. Cuando él estuvo, de retiro eres muy poco, no la alcanzan. Aquí tienen la firma de Posada Carriles. Y es mi amigo de que éramos jóvenes, Cuba. Y aquí tiene esta más pequeña y otra cosa. Posada Carriles es un combatiente. Cuba siempre ha hablado de terrorismo, y el terrorismo lo han hecho ellos. Después de llevar a cabo su campaña de bombardeos, Luis Posada Carriles pasó a tratar de asesinar a Fidel Castro durante una visita que el líder cubano hizo a Panamá en el año 2000. Visto aquí en este video de vigilancia tomado por la inteligencia cubana en la ciudad de Panamá, Posada Carriles y 3 cómplices fueron detenidos en posesión de explosivos C4, por lo que se frustró el ataque contra Castro. La extrema derecha de ese país han sido enviados a Panamá con el propósito de eliminarme físicamente. Una copia del caballero. Cuando cayó preso formamos una comisión acá. Ahí fue que nosotros lo ayudamos a que saliera de la prisión, igual que hizo Santiago Alba. Yo lideré y preparé la defensa y los gastos de abogados de los 4 cubanos en Panamá. Las pruebas contra Posada Carriles y sus 3 cómplices de intento de asesinato fueron tan abrumadoras que ni siquiera los sustanciales recursos de Álvarez podrían librarlos de prisión. Solo 4 meses después de haber sido encarcelados, los 4 cubanos que habían tratado de asesinar a Castro fueron puestos en libertad por un indulto de la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso. Inmediatamente después de la liberación de los extremistas, dejó un mensaje en el contestador automático del entonces embajador de Estados Unidos en Panamá. Embajador, buenos días. Es la presidenta para informarle que ya los 4 cubanos fueron indultados en la noche de ayer y que ya salieron del país. 3 van rumbo hacia Miami y el otro pues un rumbo desconocido. Hasta luego, un abrazo. La presidenta Moscoso se fue a Miami para pasarse el tiempo divirtiéndose con los elementos más radicales de la derecha cubano-americana. Mientras tanto, una vez más con la ayuda de Santiago Álvarez, Posada Carriles se escurrió de nuevo dentro de los Estados Unidos a través de México. Cuando por fin salió Posada, yo estuve en México, lo ayudé, le hice llegar los recursos suficientes para llegar aquí y no quisiera hablar más sobre eso. Posada fue detenido brevemente en los Estados Unidos. Sin embargo, no por sus muchos crímenes probados, sino por una simple irregularidad en su estatus migratorio. What the United States did, in order to divert public attention from their protection of Posada Carriles, they decided to prosecute him for a lesser crime.
In his trial, we heard the testimony of the attorney for the Department of Homeland Security, who said that when she was given the case to prosecute him for immigration violations, she looked at the file, she looked at the evidence, and she thought this should be a criminal case on terrorism grounds. A pesar de la opinión de la abogada antes mencionada, así como de varios juristas más, a Posada Carriles se le permitió permanecer como un hombre libre en los Estados Unidos, donde es aclamado como un héroe por muchos. En la región mayamense de Hialeah, el alcalde fue rápido al conceder al terrorista las llaves de la ciudad. Felicidad, porque veo a mi pueblo, a mis amigos, a mis compañeros. Amigos, compañeros y también los anfitriones que con su inmensa hospitalidad han dado refugio a Luis Posada Carriles y a todos sus compañeros terroristas. If anybody harbors a terrorist, they're a terrorist. If they fund a terrorist, they're a terrorist. If they house terrorists, they're terrorists. I mean, I can't make it any more clearly to other nations around the world. La declaración de George Bush solo se aplica si la nación que alberga a los terroristas no son los Estados Unidos. Realmente yo culpo a la política de Estados Unidos como la máxima razón y existencia de esa ola lamentable que recorrió las calles de Miami y que está latente en la historia reciente de esta ciudad, que es el terrorismo. Pero ¿qué sucede cuando un ciudadano de Estados Unidos es justamente condenado por terrorismo en un país extranjero? En 1996, Lori Berenson, una ciudadana estadounidense de Nueva York, fue detenida en Perú por colaborar con el movimiento subversivo MRTA. Aquí nadie puede negar que en el Perú existe mucha injusticia. A pesar de que el MRTA había comenzado una campaña armada como un típico movimiento guerrillero de izquierda, en el momento en que Berenson se unió a sus filas, ya había cambiado radicalmente sus tácticas. Tuvieron acciones que son definidas claramente como acciones de corte terrorista. Gustavo Gorriti es un periodista peruano que ha pasado la mayor parte de su carrera relatando la historia de los grupos terroristas y subversivos del Perú. Lo que sucedía con las acciones del MRTA, donde, como te digo, se buscaba la espectacularidad, era gente uniformada, era gente relativamente bien armada. ¿Hubo letalidad en buena parte de esas acciones? Ciertamente la hubo. Secuestros dirigidos a obtener rescates, casi todos los cuales supusieron tortura y varios de los cuales terminaron en asesinato. Y hubo varios otros casos también de asesinato directo. Durante sus años de actividad, el MRTA fue responsable de más de 1000 muertes. La lucha continúa. Berenson fue parte de un plan para asaltar el Congreso de la República. En la casa que alquilaba en Lima, la capital de Perú, se encontró un arsenal de armas y municiones, además de personas subversivas armadas que se resistieron con violencia a la detención. Entre los cientos de miembros del MRTA que fueron finalmente encarcelados por terrorismo, Lori sobresalía como la única ciudadana de Estados Unidos. Los padres de Lori Berenson han estado muy activos por su lado. Y ellos han estado, son profesionales inteligentes, han estado buscando a sus representantes en el Congreso. Los padres de Berenson durante más de 15 años han estado dirigiendo el Comité para la Liberación de Lori Berenson. Sus actividades de presión les aseguró el respaldo de 4 presidentes de Estados Unidos. Después del 11 de septiembre, la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras se incrementó considerablemente gracias a la administración Bush. Our countries and other peaceful nations have been targeted by terrorists. We will fight those enemies until they are defeated. Sin embargo, solo 3 semanas después de los ataques, el grupo que había sido previamente descrito por la Dirección de Inteligencia de Estados Unidos como una de las mayores amenazas terroristas para los intereses de Estados Unidos en América del Sur, desapareció misteriosamente de la lista. Unos meses antes, George Bush se había reunido con el entonces presidente de Perú, Alejandro Toledo, a quien pidió abiertamente la liberación de Berenson.
Los expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton y Jimmy Carter, habían hecho lo mismo. A mí me extraña la actitud asumida por los presidentes de Estados Unidos que usted ha hecho referencia, que hayan abogado de esa manera, cuando en el fondo Lori Berenson no es una ciudadana norteamericana total, normal y común y corriente, sino que es una persona que cometió delito de terrorismo en el Perú. Las naciones. Le agradezco mucho al presidente. En 2010, el presidente de Perú, Alan García, y Obama abordaron los acuerdos comerciales y otros asuntos. Bueno, yo creo que el doctor García hizo un análisis político del tema. Solo unos días después de que García regresó a Perú, a Berenson le fue concedida la libertad condicional. El Poder Judicial, en este caso, es profesamente, en caso de Lori Berenson, fue demasiadamente benevolente. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, expresó su apoyo a la liberación de Berenson diciendo: «Me alegro de que Lori Berenson haya sido puesta en libertad. Cuando fui presidente, trabajé en ese sentido». Ha tenido el tipo de influencia sobre el gobierno de Estados Unidos que, por supuesto, ninguno de los otros presos, acá por esa razón, ha tenido. Aunque Berenson ha cumplido lo suficiente por sus crímenes, lo que está en cuestión aquí es el trato preferencial que su gobierno siempre exigió para ella. Para los Estados Unidos, obviamente hay dos estándares: el que se aplica a los ciudadanos americanos y el que se aplica al resto del mundo. Los terroristas, todos son terroristas. No hay terroristas buenos ni terroristas malos. Lamentablemente la política de los gobiernos de Estados Unidos es que los terroristas nuestros son los terroristas buenos. Y realmente esa es la peor imagen que se puede dar al mundo de una nación que se proclama enemiga del terrorismo.